¿Alguna vez has escuchado a alguien decir que Dios te bendecirá si oras por la nación de Israel? Viene de un versículo del Antiguo Testamento, así que está bien orar por Israel, pero solo si sabes cuál es la verdadera nación de Israel. En este video voy a enumerar 4 puntos breves que te ayudarán a aclarar cualquier confusión que puedas tener sobre este tema. Número 1. Los judíos e Israel no son lo mismo. Dios le prometió a Abraham que bendeciría a sus descendientes, pero no a todos. Dios eligió bendecir al segundo hijo de Abraham, Isaac, no a Ismael, su primer hijo. Luego, Dios transmitió esta bendición no a través del hijo primogénito de Isaac, Esaú, sino a través de su segundo hijo, Jacob. Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel, y luego Israel tuvo 12 hijos. Estos 12 hijos se convirtieron en los padres o patriarcas espirituales de 12 tribus. Esas 12 tribus juntas fueron llamadas los hijos de Israel o los israelitas en el Antiguo Testamento. Una de esas tribus se llamaba Judá, de donde obtenemos las palabras judaísmo y judíos. La palabra judío se usa casi exclusivamente en el Nuevo Testamento cuando se refiere a los hijos de Israel, porque en ese momento 10 de las 12 tribus habían dejado de existir. Estaban esparcidos por toda la tierra. Se habían casado con no descendientes de Israel. Hasta ahora no hay forma de identificarlos. La única otra tribu, además de Judá, con descendientes identificables en la actualidad, es la tribu de Benjamín, que también se llaman judíos hoy en día. Entonces, mientras que los judíos descienden en gran parte de Israel, no representan a todos los descendientes o hijos de Israel. 2. Ahora mi segundo punto. Los verdaderos israelitas siempre han sido conversos. Ahora, esto puede sorprender a algunas personas. Nunca fue esencial que los israelitas rastrearan su linaje hasta Abraham para ser considerados miembros de las 12 tribus, a las que se hace referencia como los hijos de Israel. Lo que más importaba era si una persona había adoptado la fe que tenía Abraham en Dios. Técnicamente, los verdaderos israelitas eran hijos de Dios más que hijos de Israel. Esto se puede ilustrar de manera más efectiva al observar a las esposas de todos los patriarcas: Sara, Rebeca, Raquel, Lea, etc. La descendencia judía se rastrea a través de la madre. Sin embargo, ninguna de estas mujeres era descendiente literal de Abraham, Isaac o Jacob. Todos eran conversos a la religión o la fe de Abraham. Se convirtieron en hijas de Abraham a través de su fe en Dios. Incluso los judíos ortodoxos tienen alguna dificultad para describir exactamente lo que significa ser parte de esta histórica nación. El término hijos de Israel es un poco engañoso, porque técnicamente no son descendientes matriarcales de Israel o Abraham. Además, como ya he señalado, no todos los descendientes de Abraham calificaron para la herencia. Ismael y Esaú perdieron su herencia, presumiblemente por incredulidad. De esto, vemos que no todos los hijos de Abraham son hijos de Abraham, y ninguno de los hijos de Israel es verdadero descendiente de Abraham. En el mejor de los casos, pueden ser descendientes de Sara o Raquel o una de las 12 esposas de los hijos de Jacob. El término judaísmo también es engañoso porque se refiere a una sola tribu. Lo que la nación realmente defendía era la fe en Dios. Siempre que alguien tuviera fe genuina en Dios, eran hijos de Israel, o más correctamente, hijos de Abraham. Pero cualquiera que no tuviera la fe de Abraham no era un verdadero israelita. Entonces, cuando vino Jesús, el Hijo de Dios, y cuando fue rechazado por la institución, trajo a la superficie lo que había sido el caso durante ya bastante tiempo. Es decir, que la nación de la que todo el mundo suponía eran los hijos de Israel, realmente había perdido esa fe en Dios, la fe que Dios estaba buscando.
Ellos se habían convertido en una religión institucional más, que se mantenía unida por su status quo. 3. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Los seguidores de Jesús son los verdaderos hijos de Israel. Todas las promesas a Israel fueron, según Pablo, cumplidas en Jesús. El apóstol Pablo dijo que el primer hijo de Abraham, Ismael, nacido de la esposa esclava de Abraham, tenía una especie de derecho legal a la bendición porque era el hijo mayor. Pero Dios eligió al segundo hijo, que fue concebido milagrosamente. Esto ilustra el derecho de Dios a salir del entendimiento humano de la ley y hacer sus propias reglas, basado en la fe sincera de varias personas. Pablo comparó a estos dos hijos, Ismael e Isaac, con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Él dijo, la esposa que era esclava es como los 10 mandamientos que Moisés recibió en el monte Sinaí. Ella y sus descendientes son como la ciudad actual de Jerusalén. Ahora, comparar a los judíos con Agar e Ismael, por supuesto que era impactante e insultante para los judíos, porque no eran descendientes de Ismael y se habían vuelto muy fariseicos al respecto. Pero Pablo estaba diciendo que los judíos no eran mejores que los árabes, siempre y cuando se negaran a escuchar y obedecer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Su rechazo a Jesús fue la prueba definitiva de que no tenían fe. Entonces Pablo, dirigiéndose a los gentiles y a un puñado de judíos que recibieron a Jesús, les dijo, «Nuestra madre es la ciudad celestial de Jerusalén». Esta ciudad celestial de Jerusalén es el reino invisible de los cielos. Por eso Abraham dejó todo para poder encontrarla. La Biblia dice que Abraham buscó una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ese es el reino de los cielos. Esta incapacidad para comprender la ciudad celestial y el ministerio milagroso de Jesús ha llevado incluso a los cristianos a idolatrar a los judíos de carne hoy en día, como si ellos fueran los verdaderos descendientes de Abraham. Sin embargo, incluso según la enseñanza judía ortodoxa, como acabo de explicar, ellos no podrían ser los verdaderos descendientes de Abraham sin escuchar y obedecer a Dios. Pablo dice que nosotros, los gentiles que seguimos a Jesús, milagrosamente hemos nacido en la familia de Abraham a través de la fe en Jesús. Así como el nacimiento de Isaac fue algo milagroso, el verdadero reino de Dios es un reino sobrenatural. Y Pablo termina diciendo sobre los judíos de su época, «Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no heredará el hijo de la sierva con el hijo de la libre». Esos somos nosotros, cristianos, los libres. 4. Y mi punto final. Incluso los nombres de las 12 tribus han cambiado en la lista de tribus del Nuevo Testamento. En el capítulo 7 del Apocalipsis, Dios predice que habrá 12 tribus de fieles seguidores de Jesús en los últimos años antes del regreso de Jesús. Sin embargo, los nombres de las 12 tribus difieren de los que se dan en el Antiguo Testamento. La tribu de Dan se ha quedado fuera de la lista, y a José se le dan 2 tribus, uno para él y otra para su hijo Manasés. Hay varias teorías sobre por qué Dios describió al Israel espiritual de esta manera, pero subraya el hecho de que los 144,000 miembros de esas 12 tribus no necesitan ser descendientes literales de los 12 o incluso los 11 hijos de Jacob o Israel. Dios dirá quién está dentro y quién está fuera, y nosotros debemos estar totalmente abiertos a Él, incluso si ve necesario cambiar las reglas para lograr su voluntad sobrenatural. En la carta del apóstol Santiago a los cristianos de su época, él se refiere a ellos como las 12 tribus que están en la dispersión. En otras palabras, Santiago reconoció a los seguidores de Jesús como los verdaderos descendientes espirituales de Abraham y Jacob. No solo las 12 tribus perdidas, sino las 12 tribus. Dios reconstruyó milagrosamente a su nación espiritual y santa.
También nosotros necesitamos fe para creer eso. Ya no vivimos en el Antiguo Testamento. Ahora somos parte del reino de los cielos del Nuevo Testamento, pero solo en la medida en que continuemos caminando en obediencia a Dios y a Jesús. Entonces Dios recreó milagrosamente a las 12 tribus de Israel, de piedras si quieres. Puedes dejar a Dan fuera y puedes injertar a Manasés, pero independientemente de los nombres que él use, lo que realmente busca son personas de fe, personas que sigan al Cordero a donde quiera que él vaya. ¿Eso suena como los judíos de hoy? Dios mío, no. Ni siquiera suena como la iglesia de hoy. Esos 144,000 miembros, fuera de lo común, de esas 12 tribus, son personas con fe real en Dios. El tipo de fe que seguirá a Jesús hasta la muerte si es necesario, para alcanzar ese reino. Estas 144,000 personas de fe quizás ya estén vivas en la tierra, simplemente esperando el día en que Dios nos convierta en un ejército visible de 12 tribus anunciando el regreso de nuestro Señor. Si quieres ser parte de ese ejército, entonces encuentra las enseñanzas de Jesús en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Léelos y ora para que Dios te dé el valor para obedecerlos, aunque nadie más que conozcas lo esté haciendo. Dios está buscando a alguien que tenga fe en lo que Jesús enseñó. Él dice que perdonará tus pecados sobre la base de esa fe, porque por la fe eres salvo, gracias a la asombrosa gracia de Dios. Suscríbete a este canal para que podamos mantenernos animados los unos a los otros y comparte este video con otros. Pero lo fundamental sigue siendo tu propia fe en Jesús. Puedes enviarnos un mensaje a través de este canal si deseas compartir más. Gracias.